Bienvenido a este taller de experiencias donde el título es ¿Cómo aplicar el diseño de servicios para aterrizar políticas públicas? Y vamos a ver el caso del subsidio al empleo, ya un subsidio que surgió ahora, ¿cierto?, como el plan de reactivación económica impulsado por el gobierno. Así que bienvenido a este taller y les presento a los facilitadores. Va a estar Jocelyn Rebolledo, le pido que salude por aquí, nos pueda contar de dónde viene, quién es. Jocelyn, adelante. Ya. Hola a todos y todas. Mi nombre es Jocelyn Rebolledo. Vengo del Instituto Nacional de Estadística, ahí es donde trabajo, y estoy realizando el curso de facilitadores del Lab. Ese es mi rol y por eso estoy en esta instancia, de hecho. Muchas gracias, Jocelyn. También hago la palabra a Felipe Carrasco. Felipe, ¿estás por ahí? Parece que no está Felipe Ya. todavía. Vamos a esperarlo, se nos desapareció por ahí. Puede estar tomándose el cafecito todavía aquí en el break. Bueno, ¿y quién les habla? Soy Orlando Rojas, me presenté recién. Soy consultor jefe del Laboratorio de Gobierno y hoy día voy a estar también facilitando el contenido de este taller. Así que vamos a partir. El objetivo de hoy es conocer cómo, ¿cierto?, el diseño de servicios podemos diseñar e implementar políticas públicas que sean más integrales, más efectivas en la entrega de nuestros servicios públicos, y vamos a conocer el caso del subsidio del empleo y cómo se utilizó particularmente una herramienta que es el viaje ideal del usuario, que nos va a mostrar ciertas dimensiones que nos van a ser muy útiles al momento de pensar cómo podemos aterrizar esta política pública que está arriba, bajarla, digamos, a un servicio concreto. En la agenda de hoy vamos a estar haciendo esta bienvenida, vamos a tener una actividad de conexión que nos va a estar realizando aquí Jocelyn. Vamos a presentar esta experiencia y después vamos a hacer unos breves minutos al final para compartir dudas, experiencias que tengan y hagamos obviamente este taller un poco más enriquecedor entre todo lo que podamos compartir nosotros, porque siempre uno de los principios que profesamos de innovación pública es que compartiendo siempre mejor, se aprende más. Así que eso es lo que vamos a estar viendo de hoy. Así que dejo a Jocelyn con ustedes con esta actividad de check-in para empezar a conectarnos hoy día de hoy y salir un poco de la mañana que nos tiene a veces un poquito cansados, vamos a empezar a conectar. Así que te dejo, Jocelyn. Y vamos a pasar directamente a nuestra presentación, en este caso, y en este panel, ¿cierto? Perdón, en este taller, de cómo aplicar diseño de servicios para aterrizar, ¿cierto?, las políticas públicas. Y vamos a ver también, y el caso del subsidio al empleo, cómo fue implementado. Para partir, me gustaría que me ayudaran a responder esta pregunta de qué problemas podemos encontrar al momento de aterrizar una política pública a la realidad de los servicios. Esto lo van a hacer ingresando a la plataforma Menti, muchos de ustedes deben conocer, menti.com, y ingresando el siguiente código, 2754194, o bien van a poder acceder desde el link que les va a enviar Lorena desde el chat. Así que esta pregunta tiene que ver con que tenemos, ¿cierto?, estas grandes políticas públicas, que son beneficios, subsidios, distintas cosas que están apuntando, ¿cierto?, a mejorar una condición de la sociedad, la ciudadanía, y eso es en el diseño, pero ¿qué pasa cuando queremos ese diseño aterrizarlo a la realidad de un servicio que tiene que aplicar esa política pública? ¿Qué problemas podemos encontrar en ese contexto? Súper, entonces ya tenemos alguna respuesta a esta pregunta, repito, ¿cómo podemos encontrar, qué problemas podemos encontrar al momento de aterrizar una política pública a la realidad de los servicios? Tenemos alguna respuesta acá, desconexión de la política pública con la realidad o problemática real de los usuarios, súper importante. Podemos pensar que la política pública está viendo una problemática en particular, pero tal vez la realidad del servicio público, la problemática cambia, ¿cierto? Puede ser otro el problema. Un mal diseño y diagnóstico para la política pública, perfecto, muy ligado a eso. Burocracia, ya, claro, podemos pensar en una política pública que va a resolver un problema y también hemos encontrado con esas problemáticas hoy día, donde decimos, queremos generar, por ejemplo, algún bono a las personas, se diseña y al momento de aplicarlo a la realidad de los servicios, eso tarda mucho, hay muchos trámites que hacer, hay muchos pasos que nos cuesta, obviamente, acceder con la oportunidad que necesitáramos a ese beneficio. Tenemos también falta de conexión en los territorios rurales o alejados de la zona urbana, muy importante, ¿cierto?, la descentralización, cómo adaptar las políticas públicas a las distintas realidades locales, que entendemos que, como bien decía también un comentario ahí, las problemáticas pueden cambiar porque los perfiles de las personas cambian, necesidades cambian, y eso es súper importante. Burocracia nuevamente sale, la falta de apropiación, compromiso y conocimiento es un punto muy interesante. Puede ser que en este diseño de política pública
exista, ¿cierto?, este beneficio que se genera, y tal vez eso no está apropiado por los mismos servicios públicos encargados de ejecutar esa política pública. Puede que les llegue, ¿cierto?, como un mandato. Eso también es un tema de gestión del cambio, muy importante, y de cómo se involucra a los distintos actores en el proceso. Luego tenemos bajo entendimiento de lo que se quiere, claro, que no se ajusta a la realidad de la institución. La centralización no se considera aspectos regionales, o de nuevo aparece este punto muy importante, no se adapta a la usabilidad de los usuarios. La politización partidista, críticas que no se ajustan a la división del funcionario. Hoy ese es un punto también súper importante, ¿cierto? Vivimos en un contexto, cuando estamos dentro del Estado, vivimos en un contexto político, y eso también puede afectar cómo se van a ejecutar y diseñar, ¿cierto?, las políticas. También hay que tener mucha precaución respecto de eso. Diseño de servicios no centrados en el usuario, diseñados desde la cúpula, no desde la base del territorio. Efectivamente, eso es lo que vamos a estar revisando también hoy día. Las leyes que limitan la implementación o van en contra. Un punto muy interesante, cuáles son toda la factibilidad, todas las barreras que existen en el momento de aplicarlo a la realidad. Una cosa, ¿cierto?, es el diseño arriba que tenemos de esta política pública. En el momento de aterrizarla nos vamos a encontrar con ciertas barreras, y lo importante de tener esa visión panorámica más holística, de encontrar cuáles son las distintas dimensiones que hay que tener en cuenta al momento de hacerlo. El poco entendimiento real de las personas, falta de información por parte del usuario, perfecto. Diagnósticos más aterrizados a la realidad, que se establece la política pero no están los recursos, súper importante. O sea, estamos diseñando sin considerar esa realidad de recursos que van a tener los propios servicios. Eso es algo que también queremos comentar, que están planteando en términos muy técnicos, que muchas veces no están adecuados a la realidad de los servicios, por lo que existen brechas para la implementación y llegada al usuario final. Perfecto. Entender las reglas regionales, nuevamente sale el foco en el usuario, súper importante. La resistencia al cambio, que ya mencionábamos algo. Los mal diagnósticos al final de la política y desconocimiento de la institución a implementarla, capacidad técnica, estructura organizacional vertical no ayuda mucho. Obviamente, ¿qué pasa cuando hoy día, por ejemplo, tenemos estas políticas públicas que necesitan una acción rápida? Se han generado varios programas hoy día del gobierno donde se requiere un beneficio que le llegue rápido a las personas de forma oportuna, ¿cierto?, por toda la crisis económica que ha conllevado toda nuestra pandemia. ¿Y qué pasa cuando hay mucha burocracia en el momento de lograr generar y acceder a ese beneficio? Es todo un tema muy importante de resolver desde el punto de vista, ¿cierto?, de la innovación pública. Poca inclusión, la burocracia, falta de recursos humanos, no conocer la realidad de los usuarios. Efectivamente, vemos que hay varios puntos muy, muy relevantes en torno a esta visión de aterrizar estas políticas públicas, y efectivamente encontramos, ¿cierto?, varios factores. Revisamos, no entender al usuario, no adaptarse al contexto y necesidades locales. ¿Qué pasa con la burocracia y la rigidez normativa, estructural que tienen las instituciones públicas? ¿Qué pasa también con la falta de recursos que podamos tener, no visualizarlos desde la implementación de cómo puede realizarse, la oportunidad que no se entienda? Así que súper, se agradece harto esta participación. Creo que con esto ya terminamos el taller. No, mentira. Están todos los puntos abordados. Y nada, pues vamos a descargar esto, lo vamos a compartir, lo vamos a dejar puesto en la red de innovadores públicos para que veamos cómo partimos este taller, y con este primer diagnóstico que tenemos de por qué nos interesa, ¿cierto?, aplicar el diseño de servicio de la innovación pública dentro de las políticas públicas para aterrizarlo a la realidad, ¿cierto?, concreta que tienen los servicios. Voy a dejar de compartir esto entonces y vamos a pasar a la presentación. Una vez respondida esta pregunta y ya entendimos todas estas problemáticas que encontramos, vamos a avanzar, primero entendiendo el concepto de diseño de servicio, que es un enfoque, ¿cierto?, una disciplina que es parte, obviamente, como una base también de lo que tiene que ver la innovación pública, donde el diseño de servicio, en particular, aquí hay una definición muy, muy breve, muy simple del Design Council del Reino Unido, donde habla de que consiste en hacer, esto es muy simple, este es el objetivo que tiene, ¿cierto? Hacer que los servicios que se entregan sean útiles, ¿ya? El fondo que tengan un valor, ¿cierto?, para los usuarios, que ayuden a cumplir un objetivo, una necesidad que tienen, que sean usables. El usable tiene que ver con que logren hacer lo que quieren hacer en términos simples, en términos fáciles, que sean eficientes, que efectivamente ocupen la menor cantidad de recursos, que no despilfarren recursos al momento de realizarlo, que sean efectivos, que cumplan, ¿cierto?, con el objetivo que está pensado dentro del servicio diseñado, y que sean deseables, que es una dimensión súper interesante, que en el fondo sean apreciados por los usuarios.
lo que quiere realizar y lo que aplica a este diseño. Esto en términos generales de diseño de servicios, como un enfoque, el cual se puede establecer distintos principios de los que tiene que guiarnos nuestro actuar al momento de generar, ¿cierto?, este nuevo servicio. Donde aquí rescatamos 6 principios. Abajo está la cita en particular, un libro donde pueden ustedes ahondar mucho más en este tema, pero quisimos rescatar estos 6 principios, donde primero, y como bien ustedes lo decían, está centrado en las personas. Es decir, el diseño de servicios se basa en considerar la experiencia de la gente que está siendo afectada, que está interesada por este servicio, pensando desde las necesidades, desde las expectativas, desde el comportamiento que tienen esas personas, cómo deberá ser lo que necesitamos implementar. No desde un punto de vista, como lo escribían también en los comentarios, como top-down, decir, esta es la necesidad que yo creo que tiene la persona, así la vamos a desarrollar. No, esto siempre tiene un punto de vista de bottom-up, desde arriba, y también lateral, ¿cierto? De considerar a todos esos actores para poder diseñar este servicio centrado en las personas, que se conecta con el segundo punto. Este segundo principio de que sea colaborativo, es decir, la co-creación es algo muy importante cuando nosotros diseñamos un servicio, donde tenemos que involucrar las experiencias de todos los interesados, de todos quienes tienen algo que decir en esto. No solo, y no solo quien va a recibir el servicio, sino que también quien entrega el servicio, el funcionario es un actor súper importante en esto. Todos los stakeholders, los interesados que pueden tener algo que ver, hay que involucrarlos, hay que sentarlos en la mesa, hay que hacer que conversen y converjan en una solución que sea, cierto, pertinente para las necesidades que tienen los usuarios. Eso es súper importante y vamos a ver un poco la aplicación de eso. Lo tercero es que es iterativo, ¿cierto? Aquí nosotros siempre tenemos el enfoque del ensayo-error. Es decir, por un lado, probar cosas en la realidad antes de implementarla, explorar lo que vamos a estar haciendo y adaptar estas soluciones, obviamente, en la medida que vayamos recogiendo más información respecto a su beneficio, vamos a ir adaptando, vamos a ir escalando esta solución hasta tener una solución que efectivamente cumpla con lo que queremos y no hacer lo típico que se hace en las políticas públicas y en general, digamos, en un paradigma que ha gobernado, ¿cierto?, toda la gestión de proyectos durante mucho tiempo y que hoy día un poco se está eliminando, que es decir, pasar de un diseño a un desarrollo, a una implementación, ¿listo? No quiero nombrar políticas públicas emblemáticas de esto, que todos conocemos, ¿cierto?, que han impactado a todo, en este caso Santiago, donde pasamos una implementación sin pasar por un proceso iterativo de ir probando efectivamente y adecuándose a las necesidades. Ese es un poco el punto. Lo cuarto, un servicio es secuencial, ¿ya? Tiene que visualizar que es un conjunto, ¿cierto?, de pasos, de acciones que va a realizar un usuario. La vida del usuario es continua. La vida del usuario no es discreta, uno no salta de un lado a otro y desaparece mágicamente. Uno siempre va en un viaje constante donde adquiere experiencia y se relaciona con las políticas públicas, con los servicios, ¿cierto?, en el día a día. Y por tanto hay que visualizar esa experiencia como una secuencia cuál es nuestra labor, ¿cierto? En este caso, dentro del diseño de servicio, como innovadores públicos, es entender cómo podemos orquestar, ¿cierto? Ordenar todas estas partes de la distinta experiencia y hacer que esa experiencia sea continua y sea consistente. Eso es un poco lo que buscamos ahí. Lo quinto es que es un principio que dice que esto tiene que ser real. ¿Qué quiere decir esto? Basado como tiene que haber evidencia física tangible, lo máximo posible. Tenemos que investigar las necesidades en la realidad, no sacamos nada con estar solamente revisando algunos papers, algunas publicaciones, ¿cierto? Sino que eso siempre tenemos que ir y contrastarlo de la realidad de las personas, entrevistarlas y con el uso de distintas técnicas, ir a ver que efectivamente ese problema, cómo se manifiesta en ello. Se prototipan, ¿cierto? Cuando hablamos de los prototipos, sabemos que es una representación, una prueba, ¿cierto?, no final de la idea que estamos desarrollando. Se van a probar esos prototipos en la realidad. Y todos los valores que sean intangibles, que pensemos, tienen que evidenciarse, tienen que desarrollarse de alguna manera física o digital para que las personas puedan acceder y puedan ver y sentir cuál es la solución que les vamos a estar entregando. Y finalmente, y no menos importante, el tema de lo holístico, el enfoque sistémico, el de que les comentaba recién, como decir, todo el servicio tiene que ser consistente
las necesidades de todas las personas y tenemos que ser conscientes de todas las partes, las capas que existen en el momento de diseñar un servicio de política pública, que todas tienen que estar también relacionadas para poder generar una experiencia que sea consistente. ¿Y cuál es un poco algún enfoque general, un proceso para diseñar servicios? Esto lo explicamos harto, ¿cierto? Y creo que también deben conocer que es el doble diamante como un enfoque general, donde lo único que queremos hacer acá es entender que el problema que tenemos que resolver tiene que ser el problema real, ¿ya? Y para eso tenemos un primer diamante, que es el área del problema, donde mezclamos, ¿cierto?, la divergencia, investigar mucho el problema y después converger en cuál es el problema real. No partir con una suposición de que este es el problema y con esto empezar a solucionar, no, siempre dar un paso hacia atrás, investigar el problema para después pasar a un segundo diamante donde vamos a estar pensando ahora en la solución. Y esta solución también pasa por una fase divergente y convergente. Divergente, el tirar todas las ideas posibles, ¿cierto? Probar muchas ideas para poder solucionar y después converger en cuáles son las soluciones que realmente van a ayudarnos en ese problema. Eso es este es el enfoque general con el cual podemos establecer un proceso, ¿cierto?, para diseñar un servicio y después podemos generar un proyecto, obviamente, que pueda tomar distintos componentes de este doble diamante y ahí vamos a ver un poco más el detalle más adelante. Entonces, ¿cómo podemos entender el diseño de servicio en este contexto? Lo podemos entender como un soporte, obviamente, para las políticas públicas que apoya tanto el diseño de la política pública. Cuando estamos investigando el problema, el diseño de servicio nos va a entregar, ¿cierto?, muchas herramientas para poder investigar tanto cualitativamente como cuantitativamente a los usuarios para retroalimentar esa política pública y que se haga cargo del problema real de las personas, pero también nos va a apoyar en la implementación de la política pública, en el momento de dejarla ejecutarse dentro de los servicios públicos, donde nos vamos a preocupar no solo, ¿cierto?, de lo que fue este diseño, sino también preocuparnos de cuáles son las condiciones que van a existir en el interior de los servicios para poder desarrollarla, pensando un poco en este enfoque sistémico, multicapa y que vamos a ir desarrollando. Entonces, ¿cuál es el caso que vamos a contar hoy día respecto a estos puntos? Es el del subsidio al empleo, un subsidio muy nuevo, que creo que todos deben conocer. Entonces, ¿cuál es la problemática que estamos enfrentando hoy día en términos de empleo? Es que hoy día, y esto es súper categórico, nos enfrentamos a la mayor crisis de empleo de los últimos 30 años, ya de cuando tenemos medición. Esto principalmente debido al efecto económico negativo producto de la pandemia. La pandemia acrecentó mucho el efecto económico y que impactaron en desempleo. Tenemos cifras récord. Tenemos la mayor caída del empleo asalariado, llegando al menos 12,4% anual, lo que implica 1,5 millones menos de puestos de trabajo en comparación al año anterior. Esto es cuando estamos hablando en septiembre, agosto, septiembre, cuando comenzamos a desarrollar este proyecto. ¿Cuáles fueron los sectores más afectados y que no hacen mucho sentido por la pandemia? El comercio, el alojamiento, el servicio de comida, la construcción, ciertos sectores de servicio que necesitaban obviamente una afluencia de público importante que se vieron afectados de manera muy devastadora. ¿Qué otro antecedente teníamos? Teníamos la Ley de Protección del Empleo, que si ya la conocían, fue esta ley que dio la posibilidad, ¿cierto?, de cobrar el seguro de cesantía a las personas y poder ponerle una pausa, suspender los contratos de trabajo en el marco de la ley, donde se les seguían pagando las imposiciones a las personas, pero podían, ¿cierto?, recibir el pago del seguro de cesantía. Y ahí habían 111.034 empresas que se acogieron a la Ley de Protección del Empleo, siendo el 95% de ellas micro y pequeñas empresas. Hubo más de 300.000 trabajadores que fueron suspendidos por pacto de suspensión, estos pactos que se hacían de mutuo acuerdo entre el empleador y el trabajador, y también hubo más de 300.000 trabajadores que fueron suspendidos por un acto de la autoridad. ¿Qué quería decir esto? Se declaraba la cuarentena, la persona no podía trabajar, la empresa no podía operar en esa zona y por tanto se tuvo que dar pausa y suspender cada uno de estos contratos. Entonces, esa era la figura general que había y había que estar pensando, ¿cierto?, qué pasaba una vez que terminaban estos pactos de suspensión. Algo había que hacer con cada una de esas personas. ¿Cuál fue la política pública entonces? El subsidio al empleo, que contó de dos grandes como líneas, y esto fue un poco lo que se pensó del plan de gobierno, del Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, de la Presidencia, una política pública que apoyara de emergencia a las personas
para que pudieran reincorporar a quienes habían estado suspendidos, porque pensando un poco primero en esta secuencia, como le decía, una cosa fue permitir que las personas puedan suspenderse, pero también había que pensar cómo lo ayudan a que puedan reincorporarse. Entonces, ese fue un poco el diseño que se hizo desde arriba de la política pública. Y también apoyar para contratar, hacer nuevas contrataciones. Y también eso se generó como en dos subsidios, en dos modalidades de este mismo subsidio. ¿Cuál fue el desafío que nos enfrentamos para implementar este subsidio desde el diseño de servicio? Pensemos que este fue el gran paraguas que anunció en el momento el presidente y eso había que bajarlo y ahí entramos, ¿cierto?, a apoyar como autor de gobierno a este proyecto. Uno era entender el subsidio al empleo como un servicio de principio a fin y no como un producto, ¿ya? Que un poco lo visualizamos en los comentarios que ustedes dejaban al principio. Es decir, un subsidio no es un producto, no es solamente que yo te voy a dar un cierto monto para que tú lo puedas ocupar en lo que estimes necesario para apoyar o apoyar una determinada actividad, sino que es un servicio el cual la persona va a ir a buscarlo, se va a enterar, va a tratar de encontrar el medio para poder acceder, va a enfrentarse a un servicio público que le va a dar una serie de explicaciones donde va a tener que pasar para poder acceder a ese producto. Entonces ya no deja de ser un producto y deja de ser un servicio completo en el cual hay que pensarlo desde esa naturaleza para poder ejecutarlo. Segundo, desde el enfoque también holístico que decíamos y de colaborativo, trabajar de manera coordinada y colaborativa entre el Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, quien está entregando los recursos para poder ejecutar este subsidio, el Ministerio del Trabajo, ¿cierto?, el órgano responsable de los lineamientos en materia laboral, CENSE, que efectivamente era el órgano ejecutor como servicio público, que debería entregar este subsidio, y también todos los otros servicios relacionados que pueden aportar tanto en temas comunicacionales como en temas de puntos de contacto, donde la gente eventualmente podría ir, como por ejemplo la administradora de fondos de cesantía, donde obviamente era un actor que las personas tal vez podrían ir a preguntar y algo deberían hacer ahí. Tercero, diseñar el servicio de subsidio, ¿cierto?, desde una metodología ágil, porque hay poco tiempo, porque estamos en la pandemia y como bien decían ahí, tiene que ser oportuno. ¿Y qué tenemos que hacer, cierto? Co-crear y testear de manera iterativa con los usuarios potenciales para esta política pública en el tiempo acotado que tenemos. Y lo último, implementarlo de forma holística, entendiendo como todas las capas necesarias para que este servicio funcione. ¿Cuál es el enfoque holístico multicapa? Dentro del diseño de servicio, entender que por lo menos hay 4 capas muy necesarias de hacer gestión en el momento de implementar una política pública desde el enfoque del diseño de servicio. Primero, la estrategia, está arriba, que es cómo abordaremos la problemática pública, es decir, el diseño del instrumento que está detrás, en este caso, del subsidio. Esta es la solución que tenemos para esta problemática en particular. ¿Cuál es la capa de servicio? En fondo, ¿cuál es la experiencia que vamos a entregar a los usuarios? Preocuparnos de eso. Luego, preocuparnos de la capa operativa. ¿Cómo soportaremos la operación de ese servicio que queremos desde el punto de vista del back office, de lo que está detrás de cara a los usuarios? Y finalmente, desde la capa de la organización, ¿cómo se preparará el equipo para trabajar? Una cosa es definir esto es lo que vamos a hacer, así vamos a operar, así van a ser nuestros canales, pero ¿el equipo realmente está preparado para eso? ¿Tiene las competencias? ¿Está alineado con lo que queremos hacer? Que un punto que también salió, de eso hay que preocuparse siempre. No sacamos nada con quedarnos con un diseño de arriba superficial, sino entramos en detalle a las capacidades que necesitan cada uno de los funcionarios y de la organización para poder desarrollarlo. No solamente tal vez necesiten capacidades, tal vez haya que reorganizar estructuralmente internamente la organización, y eso también es algo que tenemos que estar analizando y pensando. Esto fue desarrollado en 8 semanas con una metodología de trabajo ágil, donde partimos un ciclo 1 de 2 semanas, caracterizando a los beneficiarios del objetivo, determinando oportunidades para cómo podemos bajar esta política pública a este servicio en particular. Otro ciclo de 2 semanas, donde se idearon, se construyeron y probaron y evaluaron distintas alternativas, donde pensamos diseñar, ¿cierto?, el servicio ideal, que es lo que le vamos a mostrar, cómo debería operar, y validarlo con distintos usuarios. Y para finalizar con un ciclo 3 de 3 semanas, donde ya todo el equipo se puso de cabeza, ¿cierto?, a implementar toda la interfase, todos los procesos y todas las capacidades, capacitaciones, etcétera, requeridas para que este servicio operara, para finalmente llegar y entregar y hacer un despegue del servicio en estas 8 semanas, que fue algo muy, muy, muy ágil.
Entonces, en términos de la capa de la estrategia, pensando en este marco, ¿cierto?, que visualizamos, el diseño de beneficio, y esto no quiero entrar en detalle, pero esto fue lo que quedó finalmente, donde hubo un beneficio para cada una de estas líneas. A la línea, ¿cierto?, de los trabajadores que estaban suspendidos, se le llamó regresa, se generó una marca ahí, donde lo que esperaban efectivamente es que estos trabajadores suspendidos regresaran a trabajar. Se les generó, ¿cierto?, un beneficio de 160.000 pesos, y también había un tope para que los contratos fueran bajo los 960.000 pesos de sueldo, pero de los sueldos antes de ser suspendidos, ¿ya? Solo para eso. Para los sueldos que eran mayores a eso, este beneficio no aplicaba. Y el otro subsidio, que se llamó contrata, fue para contratar efectivamente nuevos trabajadores, donde se separó, se generó primero una mitad como beneficio del sueldo, en general para los hombres mayores a 24 años, y para las mujeres y jóvenes, y también para las personas con discapacidad, se le otorgó un 60%. Y también había un tope asociado. Entonces, esta es la regla, digamos, con las cuales nos topamos, con las cuales el Ministerio de Hacienda, la Presidencia, ¿cierto?, definieron, hicieron el cálculo económico de cuál es el beneficio que podríamos otorgar, y la tarea ahora era llevarlo un poco a la realidad de cada uno de los servicios. Y respecto a la capa de servicio, ¿cuál es la primera herramienta, obviamente, que pudimos ocupar? Aquí compartiéndola para quienes no la conozcan, que es una herramienta que viene a ser como uno de los pilares centrales, como una columna vertebral de lo que viene a ser el diseño de servicio, porque es lograr visualizar y caracterizar la experiencia que tiene un usuario cuando va a interactuar con el servicio, entendiendo que el servicio, como ya le explicaba, es una experiencia completa. Por tanto, se puede traducir como un viaje, una secuencia, ¿cierto?, de acciones, actividades que va a estar desarrollando el usuario. En definitiva, podríamos visualizarlo como una película, ¿cierto?, compuesta de escenas, donde van pasando distintas cosas, donde la persona va teniendo distintas emociones, donde se va topando con acciones de parte del servicio, y tenemos que ver cómo podemos aportar de mejor forma a que ese viaje sea lo más feliz posible para las personas. Esto es un poco como una estructura de lo que es el viaje del usuario, ¿ya? Uno puede ir agregando ciertas capas dependiendo de lo que nos interese rescatar de cada uno de estos servicios que vamos a implementar. Pero en términos generales, primero en términos de columna, un antes, un durante y un después. En el fondo, el antes, ¿qué pasa antes de que yo acceda a ese servicio? Yo me tengo que enterar de alguna forma, tengo que ir a algún lugar antes de hacerlo, y luego cuando estoy en el durante, es qué pasa en el momento en el cual la persona está utilizando ese servicio, y el momento de después es pensar qué pasa después que esta persona ya accedió al servicio. Esta persona puede volver, puede hacer algún tipo de reclamo, puede contarle a otra persona, tiene que ir a otra parte para poder seguir ocupando otro servicio que está linkeado, encadenado a lo que nosotros tenemos. Eso es lo que tenemos que pensar como esta película en general. Y en términos de fila, vamos a ver qué hace el usuario, en fondo, identificar cada una de las acciones que va a hacer en este antes, durante y después. También más abajo, ver con qué o quién interactúa el usuario, ¿ya? Pueden haber distintos puntos de contacto que tenga, ¿cierto? Puede interactuar con nuestra página web, con una aplicación, puede interactuar con el mesón de atención, ¿cierto?, de la oficina. Y después pasamos a una dimensión hacia abajo donde vemos qué acciones realizan los funcionarios de la institución, ¿ya? Cómo van a estar apoyando a cada uno de estos usuarios en el transcurso de unas acciones. Y algo muy importante también es entender cómo se va sintiendo el usuario en cada uno de estos momentos, para identificar también como puntos de quiebre que se pueden dar donde la experiencia requiere algún esfuerzo por parte nuestro para poder potenciar. Entonces hay un punto de vista emocional y funcional muy importante en esto. Y otro punto muy interesante en desarrollar el viaje del usuario es siempre pensar que este viaje va a ser asociado a un perfil determinado de usuario, porque no todas las personas obviamente tienen una experiencia igual, y por eso es importante entender muy bien el perfil para poder desarrollar este viaje. Entonces, aquí hay una versión un poquito más sofisticada de cómo fue este viaje, en este caso, el viaje ideal que pensamos el usuario. Uno partió primero pensando en un viaje actual del usuario, cómo hoy día se enfrentaba, y aquí pensamos cuál era el viaje ideal que debería tener el usuario al momento de enfrentarse con este subsidio. Entonces, si bien uno piensa, un subsidio de esta naturaleza es ir a la oficina, ¿cierto?, y preguntar y que te lo puedan dar, o bien hacerlo por la web,
y que te lo puedan activar y entregar. Pero en realidad nos fuimos a dar cuenta que hay muchas actividades, muchas cosas que tomar en cuenta, y es un poco lo que se manifiesta acá, en esta fase del preservicio solamente. Es decir, hay un momento donde la persona se entera del subsidio, ¿ya? A través de distintos medios. ¿Qué punto de contacto? ¿Ya? Están los mails, redes sociales, todo lo que uno puede poner a disposición para que la persona se pueda enterar de este beneficio. Entonces, ¿ahí qué acciones del prestador de servicios necesitamos? Necesitamos que disponibilizar información y también pautas de prensa, es decir, cómo se le va a informar de manera más estandarizada a las personas sobre este beneficio. No sacamos nada con lanzar algo si nadie lo conoce. Y ahí abajo identificamos los posibles quiebres de hábitat. Que la información fuera confusa, que no existiera, que no sabe dónde acudir. Por tanto, era súper interesante y súper importante hacer que todos los servicios relacionados tuvieran la misma información a esto. Luego la persona busca la información. ¿Dónde la busca? ¿En qué canales? Telefónicos, en la web de Sense, en distintos sitios del gobierno. Como sabrán ustedes, muchas personas en realidad consideramos al Estado, al gobierno, todas las instituciones públicas las consideramos como parte del gobierno del Estado. Entonces, probablemente podría uno poner información en distintas instituciones que estén asociadas, ¿ya? La persona acude, obtiene la información. Una vez que obtiene la información, evalúa su situación. Dice, bueno, este beneficio, ¿me conviene o no me conviene? Tengo estas dos líneas. Si me conviene, aquí había un punto de contacto interesante que pensábamos en ese momento, que era un simulador. Pusiera sus datos, efectivamente, si cumplía con las condiciones o no, pusiera las personas que quiere retornar, regresar o contratar, y que le entregara ya las cifras de cuánto le podría aportar, ¿cierto?, el Estado a esa persona y en qué momento se lo podría dar. Ese era un elemento súper importante. Y después viene la acción de reincorporar o contratar a nuevos trabajadores. O sea, él ya se entró el beneficio y ahora decido reincorporar y contratar. Y ahí hay un punto súper importante, que el administrador de fondo de cesantía algo tenía que decir al respecto, entonces había que ver cómo ellos pueden informar respecto de esto para poder retornar. Pasando así a la fase de servicio, una persona que ya contrató, ya regresó a los trabajadores, postula con la información requerida. Lo importante es que ya a partir de un simulador pudo saber que cumplía con los requisitos y la renta que le iba a pagar a la persona sí entraba dentro del rango para poder ser beneficiario desde el subsidio. Entonces, postular principalmente desde la web, y si es que hay alguien presencial que fuera asistido. Ese era como el gran punto. Después veíamos que en el servicio puede haber una etapa también de apelación propia dentro del mismo servicio y recibir ese resultado de apelación también vía una información que sea oportuna en la distinta web o en el canal que la persona pudo hacer. Una vez que ya accedía y pasaba por este servicio, veíamos el post-servicio, ¿ya? Que ya viene a ser cuando la persona accedió, tiene que estar esperando, ¿cierto?, que se le hagan los pagos pertinentes. Y aquí algo súper relevante y que quisimos demarcar, como en este viaje ideal, poniéndonos también, a partir de todas las entrevistas que vivimos con los distintos usuarios, ¿cierto? Emprendedores que participaban, a ellos les faltaba, ¿cierto?, flujo de caja para poder operar. Entonces, no sacamos nada con hacer un subsidio que a las personas les llegara 2 o 3 meses después de que ya había pagado los sueldos, porque en realidad no tenían flujo de caja para poder pagar los sueldos. Entonces, ¿qué se hizo acá? En este viaje se entendió que la persona debía tener, ¿cierto?, un momento muy corto en torno a recibir el beneficio. Entonces veíamos que pagaba el sueldo, recibía el aporte del mes sueldo, recibía el aporte en el mes 1 dentro del mismo mes, ¿ya? Se hizo, y eso fue algo que se analizó con los usuarios, que se escaló al diseño de política pública, cuando conversamos, ¿cierto?, con quienes diseñaron esto, del Ministerio de Hacienda, desde el Ministerio del Trabajo, pensando en cómo debería aplicarse, y eso retroalimentó para poder cambiar ese diseño y decir, vamos a tener que hacer, por ejemplo, una entrega adelantada de este subsidio para que puedan pagar los sueldos que corresponden y tengan flujo de caja. Entonces se tuvo que hacer todo un rediseño para que eso se lograra y quedara el viaje como les decía. Dentro del mismo mes puedo recibir la plata con la cual voy a pagar los sueldos de las personas, y este beneficio es por 6 meses. Por tanto, teníamos ahí hasta el mes N que va a seguir haciendo este flujo. Y por último, tenemos también considerado, obviamente, en este viaje, qué pasa después con las consultas o reclamos que puedan generar, donde también era importante, ¿cierto?, los puntos de contacto telefónicos, la web, y que efectivamente tuviera un proceso para poder recibir
y para poder gestionar cada uno de esos reclamos. Ese era como el gran viaje del usuario que nos imaginamos y que nos pusimos en marcha, ¿cierto?, a implementar con él. Se trabajaba en puntos de contacto digital, aquí vamos a pasar un poco por todo el variopinto de cosas que se tuvo que diseñar, donde estas son las primeras maquetas que existían, donde, como les contaba, un atributo súper importante para las personas era poder simular la postulación. ¿Cuánto le va a llegar al momento de recibir ese beneficio? Y eso a partir de ingresar datos reales o ficticios que tuvieran de cada uno de las personas que trabajan con ellos, trabajadores, y eso iba a ayudar y dar más certidumbre a la persona al momento de postular. También una vista ciudadana, es decir, la transparencia acá era súper importante porque este era un beneficio en el cual iban a postular los empleadores, ¿ya? Para poder pagar los sueldos de las personas. Pero también veíamos que los trabajadores era súper importante que pudieran entrar a esto y pudieran ver cómo ha sido la distribución de estos recursos y si efectivamente la empresa en la cual trabaja, está siendo beneficiada por esto. Eso es como uno de los puntos súper importantes en la transparencia. Y también la idea es, esto es lo que les explicaba, como ver efectivamente a cada una de las empresas cómo están siendo beneficiadas, si es que desde mi parte como trabajador están recibiendo algún tipo de beneficio. Eso fue como el diseño principal. Y pasamos luego a la capa de operación, es decir, ya entendimos cuál es este servicio que queremos, pasamos a la capa de cómo vamos a operar, donde analizamos primero el tema del modelo de atención, con cada una de sus fases, donde definimos primero que tenían que haber toda una estrategia de omnicanalidad en la cual todos los canales de información, de atención al público, tuvieran la misma información, tuvieran iguales protocolos, iguales estándares, para que fuera consistente cada una de las atenciones que se diera. Entonces, hay un trabajo súper importante y que tiene que ser sostenido en el tiempo de dar a conocer la información oportuna a cada uno de esos canales, dar a conocer los protocolos a cada uno de esos canales para que pueda atender de una manera consistente. Ese fue el modelo donde está lo telefónico, lo web y lo presencial, y se definieron 3 niveles de resolutividad. Esto es súper importante. Entendemos que hay consultas que pueden ser mucho más complejas por cada uno de los usuarios y por tanto es súper importante establecer los distintos niveles de responsabilidad que van a poder responder esas preguntas. Entonces teníamos un primer nivel que era informativo, ¿ya? Donde había información básica, respuestas genéricas, pero teníamos un segundo nivel resolutivo, donde pasamos a un centro de llamado, el buzón ciudadano y la OIS, donde habían agentes que van a conocer un poco más en profundidad esto y van a tener respuestas para eso, pero lo importante es que hay una capa importante de respuesta inmediata en eso. O sea, en la medida que en este front office, en la primera oficina, no sepan una pregunta, puedan derivar a este nivel 2, pero inmediatamente puedan responder. Y el último nivel, cuando ya algo escala mucho más allá, hay un nivel que es mucho más profundo, donde tenemos ejecutivos especializados de la empresa, donde pueden hacer una asesoría un poco más en detalle con cada uno de ellos, lo que llamamos como una mesa de expertos, pero eso ya viene a ser en la minoría de los casos, y por eso vemos esta lógica de embudo, donde a esa minoría de los casos tiene que llegar, digamos, a un último nivel, pero siempre se espera que un modelo de esta naturaleza responda por lo menos el 98% o 99% de las consultas en un primer nivel de forma inmediata. Esto, obviamente, esperando tanto para las empresas que están postulando o las empresas que ya se adjudicaron, ya que toda la atención siempre va a ser algo que se ve en todo el ciclo, digamos, de vida de este subsidio. Punto importante en este modelo multicapa es la plataforma tecnológica. No sacamos nada con diseñar cierto servicio, tener este modelo de atención importante, si es que donde van a postular, que en la plataforma no soporta la cantidad necesaria, ¿cierto?, de consultas que se requieren. Y esto hay ejemplos súper relevantes hoy día que pudimos ver, ¿cierto?, en algunos beneficios que ustedes están enterados, ¿cierto?, con el ingreso familiar de emergencia, con el bono de clase media, donde fue tal la afluencia, ¿cierto?, de visitas que esos sistemas obviamente colapsaron. Y acá, tomando ese antecedente, también se pensó en cómo hacemos un desarrollo tecnológico que sea pensado en la alta disponibilidad. Y donde aquí la solución siempre tiene que ver irse a la nube, donde existan balanceadores de carga, donde se balancee, digamos, en estos servidores en la medida que esto lo requiera, hacer un sistema que sea dinámico y escalable.
Eso es como lo principal que tenemos que pensar como en este tipo de política pública. Puede que en otra en realidad no se requiera algo así, pero en esto pensamos en la alta disponibilidad, que era fundamental. ¿Y cuáles han sido los resultados a la fecha con esto? Tenemos postulación en crecimiento. Esto lleva operando alrededor de un poco más de un mes. Se han aplicado 211.000 subsidios, donde para la línea de regresa, ¿cierto?, de quienes están suspendidos, han retornado 126.038 personas con este subsidio a su empleo, con un sueldo promedio de 447.000 pesos. Para el caso de la línea de contrata, de nuevos contratos que se generaron, han postulado 85, bueno, se han adjudicado 85.666 personas con un sueldo promedio de 520.595. Por tanto, esto ha ido en crecimiento cada vez mayor, y también entendíamos que, dado que mientras no acabe completamente la pandemia, también ha sido muy complejo, es muy complejo hacer que las empresas empiecen a contratar. Entonces, lo bueno es que a medida que se van decidiendo, esto está disponible para que lo vayan ocupando y usando durante los meses que corresponden. Otro punto importante, el modelo de atención que pensamos que logramos implementar responde. Dentro de todos estos canales se han recibido más de 50.000 consultas, se ha respondido un 98,6% de todas ellas, y donde tenemos en el mismo día toda la respuesta, y eso es como un promedio de un día, lo cual también es un súper buen indicador de nivel de servicio con el cual están operando hoy día los canales, y que también está pensado en el momento que puedan llegar un boom nuevamente de consultas, puedan responder. También ha sido como un modelo flexible. Y por último también, el sistema ha estado estable. Ya el hecho de que un sistema no colapse, no caiga, es un sinónimo de buena operación. Así que el sistema ha logrado responder a todas las consultas que se han generado, no han habido problemas, se han hecho revisiones, ¿cierto?, de la usabilidad, a las personas les gustaba, y hoy día se encuentra con varias mejoras continuas de ir ajustando, ¿cierto?, información, textos, donde uno de los puntos súper importantes que pensamos durante la ejecución de esto, y que fue un punto de vista que salió desde el usuario, era cómo lograr que el lenguaje que apareciera dentro del subsidio fuera obviamente comprensible, pero también que lograra disuadir a las personas para ocupar de buena forma el subsidio, ¿ya? Porque como todo buen bono o subsidio que pueda entregar el Estado, siempre puede haber un mal uso, y por lo tanto era súper importante que eso estuviera ahí, así que hemos planteado como esto como una visión súper continua para poder desarrollar así. Bueno, y eso en términos generales en la presentación, y ahora quiero dar la palabra para que ocupen con la función compartir, perdón, con la función levantar la mano, que para los que no la conozcan, se encuentra abajo, ¿cierto?, en la barra de herramientas. Van a apretar el botón participantes, se van a ir a la derecha y van a poder apretar levantar la mano para que en los pocos minutos que nos quedan, ya nos queda un poquito, así que si nos quedamos 5 minutos, para que puedan un poco contar cómo les parece este enfoque, cómo lo pueden aplicar, ¿cierto?, en otras políticas públicas, si tienen alguna experiencia, digamos, mala o buena experiencia relacionada con esto. Y también cómo ven esta herramienta también del viaje ideal del usuario, cómo la pueden aplicar, y si es que ahora que la miran dicen, escucha, esto me falta aplicar en algún momento, o aplicarle a otros que yo vi de una práctica o una política pública que se implementó. Así que le pido a Lorena que dé la palabra, y feliz de responder las consultas o de comentar cada uno de las experiencias que tienen ustedes hoy día. Y antemano igual agradezco mucho la participación de este taller. Ok. Ya, súper. Muchas gracias, y me resulta muy interesante y muy motivante este enfoque, esta metodología. Y lo que le quería preguntar es qué tan usada o ya está implementada en distintos en reparticiones públicas. Excelente pregunta. Sí, efectivamente, bueno, una de las labores que tenemos nosotros como laboratorio de gobierno, donde yo pertenezco, donde pertenece, ¿cierto?, Lorena, es ayudar e impulsar la implementación de estas metodologías dentro obviamente, de los servicios públicos,
y cada vez más dentro de las políticas públicas. Entonces, este es uno de los ejemplos que logramos aplicar, pero efectivamente falta todavía un camino muy largo, ya que todo esto tiene que ver con varias capas. La capa de que las personas conozcan, de todos los directivos públicos, los funcionarios conozcan esta metodología, cambien un poco el paradigma de diseñar y hacer la ejecución, y es un trabajo importante, largo, y por otro lado generar capacidades. Una cosa es saber que existe, otra cosa es saber hacerlo, ¿cierto? Sí. Y eso también ha sido un proceso que vengo llevando hace harto tiempo desarrollando, pero lo importante para esto es la situación en la que estamos hoy, digamos, la actividad que estamos hoy de la red de innovadores públicos, donde la red también nació para eso, para descentralizar toda esta metodología de todo lo que estamos explicando acá, lo puedan recoger ustedes, lo puedan recoger distintos funcionarios públicos, gente que está afuera y que puede exigir también a los servicios públicos y lo pueda aplicar. Entonces, si me preguntas, eso, lo que te puedo decir es que van a poder revisar prontamente los resultados de algo que mencionó Roman al principio, que fue el índice de innovación pública, ¿ya? El índice de innovación pública, que puede meterse a índice.lab.gov.cl, ahí Lorena te pido si puedes compartir también ese link del índice. Ahí, como laboratorio de gobierno, lo que estamos haciendo, estamos midiendo las capacidades para innovar de las instituciones públicas y partimos por instituciones del gobierno central. Una de las dimensiones que tiene ahí también es la aplicación de estos enfoques, como capacidad, el enfoque de diseño de servicio, de experimentar, de explorar con los usuarios, prototipar, todo esto que son estos distintos set de herramientas, lo estamos midiendo y vamos a obtener prontamente, en algunos meses más, resultados de eso. Van a poder ver los distintos servicios, qué servicios están realmente aplicando metodología de este tipo y cuáles aún no. Eso es como lo que viene pronto. Así que los dejo invitados como a conocer esto. Muchas gracias, Moira, por tu pregunta. No, gracias Constanza Paz, perdón, Constanza Paz también había levantado la mano. Hola, sí. Hola. Buenos días. Mira, Orlando, yo tenía una pregunta. Mira, lo que pasa es que nosotros ya llevamos harto tiempo rediseñando uno de nuestros servicios en la institución, en FIA. Y ¿Vale? La verdad, lo que nos hemos demorado bastante. O sea, en todo lo que es el diseño, prototipado, pilotaje. Entonces, aquí tú comentabas de utilizar una metodologías ágiles para poder desarrollar el servicio. Entonces me gustaría saber qué nos recomiendas, porque llevamos mucho tiempo y cuesta avanzar, cuesta alinear también a las personas, también hay un tema de cambio cultural que también es súper importante, pero ¿qué tú nos recomendarías para poder hacerlo, ocupar estas metodologías ágiles que comentabas? Que creo que se demoraron como 8 semanas en realizar todo. Sí, bueno, hartas cosas. Esto no es simple, obviamente. Cuando hablamos de la agilidad obviamente es un enfoque de desarrollar cosas, pero que requiere de capacidad importante. Uno, obviamente, tener equipo. Los equipos tienen que ser equipos autoorganizados, con las multidisciplinarios, ¿cierto? Nosotros no podríamos desarrollar algo así si es que en nuestro equipo no existieran diseñadores, no existieran gente de tecnología, no existiera gente que supiera de investigación cualitativa, porque en el fondo tienes que identificar bien cuáles son todas las capacidades que requiere la innovación que tú estás haciendo y tener esas personas. Uno, tener las personas multidisciplinarias siempre. Dos, que esas personas tengan el tiempo para poder hacerlo. Una cosa es tener personas y otra cosa es tenerla dispuesta a poder trabajar en eso. Eso es lo segundo. Y para poder hacer lo segundo necesita otro tercer elemento, que es el apoyo de arriba. O sea, si es que arriba, si es que el directivo de servicio, ya sea explícitamente a través de un plan estratégico o implícitamente a través de su opinión y su convicción, no cree, digamos, en generar un modelo ágil de innovación, o incorporar estos enfoques dentro del trabajo, difícilmente se va a hacer. Entonces, hay un trabajo súper importante en alinear a los directivos públicos con estos enfoques, que asignen los recursos, el compromiso necesario de las personas y que creen este equipo. Entonces, y de ahí viene la otra capa, que es la capa más dura, que es definir la metodología que van a hacer, las prácticas, los procesos, los responsables, la estructura que van a tener. Entonces, hay obviamente como todo esto, y esto también es multidimensional, pensar como en todos esos elementos como que son los habilitantes finalmente para un modelo así. Pero no teniendo las personas y sus perfiles, no teniendo la disponibilidad y no teniendo el apoyo de arriba, difícilmente se va a poder lograr y siempre vamos a quedarnos siempre como en lo mismo. Así que si hay que formalizar algo, pidamos a los directivos públicos que formalice
formalice recursos, formalice esfuerzo para eso. Y Súper. nosotros, desde el modelo también de consultoría del laboratorio, siempre exigimos eso. O sea, si nosotros entramos a trabajar con un servicio, le pedimos primero apoyo de arriba, es decir, usted, directivo público, va a apoyar esto hasta el final, es decir, hasta que se implemente, ¿sí o no? Sí. Y segundo, las personas que participan tienen que tener un tiempo dedicado a esto, o si no, tampoco vamos a hacer algo. Y esto entonces es una exigencia básica. Eso. Gracias, Constanza, por tu pregunta. Muchas gracias a ti. Marcelo, y con eso cerramos. Súper. Hola, gracias Orlando por la presentación, muy interesante. La pregunta, casi la respondiste con lo que te preguntó María Paz, pero tenía que ver justamente con el equipo y la conformación del equipo. Y yo creo que a lo mejor no consideramos tanto cuando tú hiciste la pregunta inicial, pero yo creo que es clave el tema de la capacidad de conformar un equipo, porque aquí tú planteaste un modelo que resulta, comillas, ¿no es cierto?, exitoso por la premura del tiempo, porque habían recursos, porque estaban las condiciones posiblemente. La pregunta es que si queremos innovar y queremos generar equipo autónomo, no siempre va a estar el laboratorio de gobierno para estar asesorando, direccionando. Entonces la pregunta ahí clave es ¿cómo se traspasan estas competencias? Yo entiendo que esto es una de las herramientas o este espacio, pero ¿cómo instalar equipos de trabajo para aplicar, por ejemplo, estas metodologías de una manera más eficiente? Porque como hay experiencias buenas, como la que tú mostraste, o la que decía la colega anteriormente, que a lo mejor no ha sido un fracaso, pero ha sido mucho más lento, ¿cuáles son los factores que tú también crees que pueden ayudar para que esto realmente se lleve a puerto y tenga éxito? Ya nombraste algunos del equipo y el tema del compromiso directivo, pero yo creo que esto para que penetre con más profundidad, y el tema de conformar equipos destinados, con personas destinadas a dedicarse en buena parte del tiempo a diseñar esto, es complejo dentro de la organización, por la cantidad. Yo coloqué una de las problemáticas, las cargas. Las cargas en general no encuentras personas desocupadas en la organización que dicen, sabes que las vamos a poner a esto, a trabajar en un equipo. Y ahí también viene una última pregunta que tiene que ver, ¿cuál es? Yo entiendo que dependiendo de del diseño y la política pública van a haber distintos actores, pero ¿cuáles son los actores claves que sí o sí deben estar para conformar este equipo? Ya. Voy a tratar de responder las 4 preguntas. ¿Verdad? Pucha, lo primero, en términos de estas barreras, estos factores, efectivamente, como a lo que te mencionaba antes, que es con lo que nos enfrentamos nosotros como laboratorio cuando trabajamos. O sea, en los proyectos que nos ha ido mal, después analizando, decimos, pucha, ¿qué nos fue mal? La gente no participaba, la gente priorizaba su pega, decía, chuta, pero yo no puedo estar aquí pensando en esto porque mi pega es esta y me miden por esto. Ya, entonces esa medición ahí va de nuevo a el apoyo directivo. Y ese apoyo directivo tiene que evidenciarse claramente en instrucciones y también en los incentivos que les dé a los distintos funcionarios. O sea, yo no te voy a medir hoy día por esta pega, te voy a medir por el cumplimiento de esto, del resultado de sacar adelante esta solución, o más que sacar adelante esta solución, solucionar el problema que identificamos. Entonces, pensar siempre de manera sistémica, o sea, esto hay que tener como concordancia entre los incentivos que se le entrega a la persona, entre las capacidades que se le entrega, entre el equipo que se genera. Entonces, es súper complejo y lo sabemos, como de repente como uno funcionario común y corriente, y funcionaría que uno dice, chuta, ¿cómo yo visualizo esto y cómo yo puedo hacer algo, ¿cierto? Luchando contra toda esta estructura, contra el directivo. Es difícil y lo sabemos, y por eso tiene que haber como toda una campaña para poder visualizar ese problema de arriba. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda ahí? Primero, partir con medir. Siempre sabemos que lo que no se mide, no se controla, no se hace, y está toda esa línea, ¿cierto?, que uno conoce. Si es que logramos primero establecer mecanismos continuos de recibir la retroalimentación de los usuarios, de los ciudadanos, y eso lo visualizamos y lo conocemos, cada vez más eso le va a doler al directivo público y va a querer tomar carta en el asunto. Pero si no se mide, no se evalúa, no se levanta, nunca vamos a saber que es un problema real.
y para poder cambiar la agenda, o para decirle efectivamente, oye, este es el problema que tenemos que resolver. Y pues como que para allá nos vamos. Pero más allá de eso, como te digo, tiene que haber una estrategia, obviamente, de seducir, de encantar a los directivos, y aquí también hay competencias que todos tenemos que desarrollar como innovadores públicos que somos y que queremos ser. Pues. La capacidad de disuadir, la capacidad de convencer ciertas jefaturas de poder moverse. Y por otro lado también te queda un trabajo institucional a nivel de todo el Estado, y que mañana podremos revisarlo en el último panel que va a haber, de que también los incentivos que se tienen que entregar a los directivos públicos, como a nivel estructural, ¿cierto?, tienen que ser vinculados como a los desafíos que tiene la sociedad y que tienen los usuarios. Entonces aquí tiene que haber una estrategia como de dos lados, atacarlo de arriba, atacarlo de abajo, y empezar a empujar para esto. Y la última pregunta, que tiene que ver más con las capacidades, efectivamente, estamos obviamente desde el laboratorio empujando como que se generen capacidades, como les decía, como este mismo punto. En la consultoría, en la medida que se puede, en este caso en 8 semanas es súper difícil, en la medida que se puede, las personas se queden con ciertos métodos, ciertas prácticas, cierto enfoque o mindset, ¿cierto?, de cambio. Y por eso el método en particular que se aplica con esto, como les explicaba, la colaboración, la co-creación, como es participativo, igual la gente también va aprendiendo a la medida que participa. Entonces, esperamos que esto sea un chorreo, ¿cierto?, del chorreo positivo, que vaya esparciéndose y la gente vaya adquiriendo como esta herramienta. Pero en la medida que todos nosotros, y aquí el llamado a ustedes también, comuniquemos, mostremos casos a la gente en los propios servicios, toda esta filosofía nueva, que es básicamente escuchar al usuario y hacer algo relacionado con él, que suena lo más obvio del mundo, efectivamente sea algo que se instale en el corazón de cada uno de los funcionarios al momento de hacer eso, como para cerrar, digamos, la explicación. Agradezco tu pregunta, Marcelo, y agradecemos obviamente la participación de todos, y no les quito más tiempo, porque si quieren participar de otro taller, adelante, bienvenidos, porque queda una ronda más y nosotros nos vamos a quedar acá. Si quieren repetirse el plato, no se lo recomiendo porque no tengo muchas cosas nuevas que decirles. Eso, muchas gracias a todos y sigan innovando. Nos vemos.